Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios.
venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, qué bendición. Para mí siempre es un honor, es un privilegio el poder seguir compartiendo la palabra con ustedes, y de verdad deseo que estos minutos que vamos a dedicar a la meditación de la palabra, para nada te pares, para nada te distraigas, no platiques, no analiza, escucha, dice Santiago, seamos prontos para oír, tardos para hablar. Así que cuando vayamos a la casa de Dios, dijo el apóstol, vayamos primeramente con el deseo de escuchar, prontos para oír. Entonces, amados, hoy continuamos con Efesios capítulo 4 en el versículo 13, y el tema de hoy le he titulado Persiguiendo el modelo. Bien, deseo con todo mi corazón que tengas hambre, que tengas sed. Espero que tengas una libreta también para que anotes las cosas que tú consideres relevantes. Vamos a iniciar. Bien, Efesios capítulo 4 versículo 13 a la letra dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un pasaje muy tremendo, muy poderoso. La semana pasada, acordémonos que traté sobre la palabra perfeccionar, y la palabra perfeccionar habla de equipar, de adiestrar, entrenar. Y la palabra perfeccionar a la palabra perfectos parecieran, en el español se escucha que son similares, ¿verdad? Pero en el original en el que fue escrita la Biblia, la palabra perfecto tiene otra connotación. Y vamos a ver en primer lugar, antes de yo leerte la palabra de donde proviene la palabra perfecto, la palabra origen, que es la palabra griega, quiero leerte en la palabra de Dios para todos cómo dice este mismo pasaje bíblico, la PDT. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. La palabra clave en la que yo me voy a centrar en el tema de hoy es la palabra perfectos. El pasaje del versículo 13 dice: a un varón perfecto. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la versión que reciente leí, dice hasta que nos convirtamos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda la perfección. Bien, ¿de dónde viene la palabra perfecto? Viene del griego teleión, de esa palabra que se pronuncia teleión, de esa palabra griega, y significa genuino, significa completo y maduro. Tres palabras, tres sinónimos: genuino, completo y maduro. En el léxico griego español del Nuevo Testamento también encontramos el significado de la palabra perfecto y dice que es completo, es íntegro, es perfecto, una vez más, es maduro, bien desarrollado, adulto. Este significado de la palabra perfecto nos da una connotación de lo que quería decir el apóstol Pablo cuando dijo dice, a un varón perfecto. La meta del evangelio es que los hijos de Dios lleguemos a ser varones perfectos. No se está refiriendo cuando dice varón perfecto, no se está refiriendo al sexo, se está refiriendo en una forma general al ser humano, sea mujer, sea hombre. Y entonces se está diciendo, cuando se está refiriendo a la palabra perfecto, él está diciendo para que todos lleguemos a la madurez, para que todos lleguemos a ser íntegros, para que todos lleguemos a ser adultos espirituales, para que todos estemos bien desarrollados, para que todos seamos completos. Ahora bien, ¿cuál es la meta del evangelio entonces? Cuando estamos viendo este pasaje, nos vamos a sumergir un poquito en la palabra perfecto, a investigar y vamos a ver cuál es la meta del evangelio. El apóstol Pablo en Colosenses 1, 27 y 28 nos alumbra, nos da luz de cuál es la meta del evangelio. Vamos a leerlo. Colosenses 1, 27 y 28. Y dice de la siguiente manera: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Otra vez el apóstol vuelve a abordar en Colosenses la palabra a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El apóstol tenía una visión y la visión era: yo gano personas para el reino, pero yo las voy a discipular, las voy a enseñar, las voy a instruir para que se conviertan en discípulos maduros del Señor y esas personas estén completas, un día yo las presente delante de Cristo como personas maduras, como personas íntegras, como ese fruto del trabajo del evangelio y de extender el reino de Dios, pero con ese fruto y esa satisfacción de que él decía: ellos son mi corona, ellos son el fruto, ellos son cartas leídas por todos, porque en ellos está formado Cristo. La meta del apóstol Pablo era ver en la iglesia que Cristo fuera formada, que Cristo fuera formado, perdón, que el carácter de Jesús se viera reflejado en las personas que estaban siendo instruidas, enseñadas y amonestadas por medio de la palabra de Dios. Cuando leemos el pasaje de Colosenses 1, 27 y 28, hay una palabra que me llama la atención, a la cual también
le voy a dar su significado esta noche. Dice, a quien anunciamos, está hablando de Cristo, ¿no? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre. ¿Qué es amonestar? Fíjate, dice primero amonestando y luego dice enseñando. La palabra amonestar es instruir, es advertir, es reprender por una mala conducta. Y cuando hablamos de advertir, el significado de advertir es aconsejar sobre las consecuencias de una acción incorrecta. Nuestra función como pastores, nuestra función en el reino de Dios está más que clara. Nosotros estamos designados por Dios para enseñar, para instruir, pero también para advertir. Estamos también puestos por el Señor para amonestar. El apóstol Pablo dijo en este pasaje, dice, a quien anunciamos, está hablando de Cristo, estamos anunciando de Cristo, estamos anunciando el Evangelio. Y dice él, amonestando a todo hombre. Y esa es la parte que la iglesia también tiene que entender, tiene que crecer en su entendimiento, porque las personas cuando no alcanzan madurez, solo buscan que los pastores o sus líderes siempre les hablen bonito. Bonito, hermoso, ay, qué lindo, que me quiere, me ama, ay, ese es mi pastor, aleluya, es el mejor. Pero cuando se trata de que viene una amonestación, hay gente que se enoja, hay personas que se molestan, se ofenden. Y alguien dijo alguna vez en una predicación, ofender es equivalente a cero fe, o fe, cero fe. Cuando nosotros nos ofendemos, la Biblia dice que el que aborrece el consejo, aborrece su alma. Y quien desprecia la amonestación, también aborrece su alma. Entonces, es importante que la iglesia tengamos claro que en el reino de Dios no tan solo, escúchame, no tan solo enseñamos, no tan solo instruimos, no tan solo advertimos, también amonestamos. Otra de las cosas que el apóstol dijo en otro pasaje bíblico, que tuviéramos en alta estima y tuviéramos en cuenta las personas que trabajan predicando el evangelio, a los que nos presiden, dijo también, y dice, y a los que nos amonestan. Entonces, como iglesia, la amonestación obviamente que tiene que ir con el amor de Dios. Pero no deja de ser amonestación, porque finalmente es una llamada de atención. Finalmente no está bien lo que estás haciendo. Finalmente amonestar es reprender por una mala conducta. Así que no siempre es alabanza, no siempre es felicitaciones, no siempre es, ay, es el mejor, porque fíjate que aquí, que allá, no. En su momento el apóstol Pablo también le dijo a una iglesia en su viaje misionero, le dijo, acuérdense cómo os amonestamos con lágrimas. A veces uno amonesta a la gente y a veces uno se pone a llorar porque uno siente el dolor y uno no quisiera que les vaya mal, pero a veces las personas malinterpretan a los pastores, malinterpretan a sus cuidadores, malinterpretan a sus líderes y se ofenden, se sienten ofendidos y cortan y ponen una línea. Alguien dijo por ahí, congelan a las personas, les ponen una congeladora, los ponen en la congeladora, no, ponen una línea, no permiten intromisión, ¿verdad? No permiten que se les amoneste, que se les exhorte, que se les corrija. Y eso finalmente se traduce en el futuro para esas personas, se traduce en fracaso, se traduce en humillaciones, se traduce en dolor, se traduce en vergüenza. ¿Por qué? Porque las personas que dejan de oír el consejo, escúchame bien, prácticamente dejan de oír a Dios. Ahora bien, vámonos para adelante.
¿por qué Dios desea que seamos maduros? Hay una buena pregunta. ¿Por qué Dios desea que seamos maduros? Uno, porque mientras se es niño, en nada diferimos del esclavo. Gálatas nos habla en este pasaje. Te voy a invitar a que busques Gálatas o escuches Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Cuando se es niño, a un niño, aunque es dueño de todo, aunque es, dice aquí, aunque es señor de todo, pero por su condición de niño no se le puede confiar para que él administre. Ponte a pensar. Tú no le darías tu carro a un niño de 10 años. Tú no le darías, ¿verdad?, un machete para que se ponga a limpiar en el patio de tu casa a un niño de 3 años o de 4 años. Ay, le voy a comprar su machetito chiquito. No, yo sé que hay personas que le compran a su niño una carretillita pequeña y cosas con las cuales él dice, aquí no hay peligro. Pero tú no le puedes dar responsabilidades a un niño, ¿verdad?, porque todavía no tiene la capacidad, esa es la palabra clave, no tiene la madurez de poder absorber, de poder obtener y recibir tal delegación o responsabilidad. Cuando una persona cuando todavía es niño, el heredero no puede disponer de sus bienes. Por esa causa, el Señor desea que usted y yo seamos maduros. Porque aunque usted es heredero de todo, mientras es niño no se puede disponer de mucho. ¿Por qué? Porque solamente las cosas especiales de Dios, Él se las va confiando a quienes van mostrando madurez, van mostrando fidelidad. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, esto encarga a hombres fieles. Y luego dice, que sean idóneos. Siempre una de las cosas básicas y elementales que Dios está buscando en el corazón de sus hijos es fidelidad. Dijo el Señor también, el Señor Jesús, el que en lo poco le es fiel al Señor, en lo mucho se le va a poner. Pero el que es infiel en lo poco, también en lo mucho va a ser infiel. Hay personas que, Señor, si yo me saco la lotería, yo bendigo tu obra, hasta que saquen la lotería. Y dice el Señor, no, hijo, es que si tú no me eres fiel en lo poco, tampoco si te sacas la lotería, no. Te cuento la anécdota de un pastor. Su miembro tuvo un sueño, y en ese sueño, él veía que de la tierra salía riqueza, salía provisión. Cuando él le cuenta a su pastor el sueño, el pastor tuvo entendimiento por el Espíritu Santo y le dijo, hijo, yo percibo que en tu terreno se va a encontrar algo de mucho valor y tú vas a ser muy bendecido. Ah, sí, pastor, si eso llega a pasar, dice, yo voy a honrar al Señor con mis diezmos y mis ofrendas. Pues al año, si no mal recuerdo en el testimonio que nos platicó el pastor, al año llegó Pemex y encontraron petróleo en su terreno y Pemex le dio, porque él no de alguna manera no vendió su terreno, pero le estaba dando dinero en abundancia. Creo que en ese tiempo recibió más de 1 millón de pesos, y mientras él estaba dando ese terreno como a forma de renta, pero eso fue el primer pago que él recibió. Y bueno, él se olvidó de la promesa que le hizo el Señor. Pasó el tiempo y Pemex levantó todo su equipo y vámonos. Y bueno, fue un final triste, ¿no? Porque él había hecho una promesa y finalmente no la cumplió. Yo quiero animarte que si tú le has hecho promesas a Dios,
sea de cual sea la naturaleza de tu promesa, sea cual sea la naturaleza de tu promesa, cumple de Dios, porque Dios es un Dios que tiene en cuenta cada promesa que nosotros le hacemos. Si tú has hecho pactos con Dios de hacer tal o cual cosa, yo me acuerdo cuando me entregué al Señor, mi papá estaba muy delicado y estaba propenso a que le cortaran una pierna, porque el pie se le estaba gangrenando. Y me acuerdo, Dios es testigo de lo que te platico, en la carretera costera del Golfo que divide la colonia donde yo vivía con la colonia que está del otro lado, que es la colonia Zapotal. Mientras yo iba caminando a la orilla de esa carretera, iba llorando y le dije, Señor, yo no voy a soportar ver a mi papá sin una de sus piernas. Yo siempre a mi papá lo he visto completo. Te pido, con lágrimas en los ojos, le dije. Y yo no, en ese tiempo todavía yo no me congregaba, todavía yo no estaba instruido en la palabra. Y yo me acuerdo que con lágrimas en los ojos le dije, Señor, si tú sanas a mi papá, yo te voy a servir. No sabía ni lo que estaba diciendo. En esa fecha yo tenía como unos 13, 14 años. Cuando el Señor me alcanza a los 15 años, pasado un año, yo ya estaba congregándome y yo venía de la iglesia y estaba yo cruzando esa carretera y escuché al Espíritu que me dijo, tú me prometiste que me ibas a servir. ¡Wow! El Señor me estaba recordando un año después o 2 años después, porque yo todavía no era cristiano, como 2 años después me estaba recordando el Espíritu Santo que yo había hecho una promesa. Heme aquí, amados, heme aquí. Yo pude haber tomado mi carrera, irme al norte. Mi papá me estaba animando para que me fuera al norte a trabajar con mi hermano, pero pues la pastora Marce se iba a perder de esta bendición si yo me iba al norte. Y bueno, Dios en su misericordia todo lo tiene en sus manos y Él me llama en su momento, pero Él me recuerda que yo le había hecho una promesa. Toda promesa que ha salido de nuestros labios vamos a cumplirla, porque Dios se deleita en las promesas. Dios se deleita en las promesas cumplidas, en hombres fieles, en mujeres fieles, en lo que tú le has dicho a Dios. Yo voy a hacer esto, Señor. Hay personas que han estado entre la vida y la muerte y en medio de esa circunstancia difícil han hecho pacto con Dios. Jonás estuvo en el vientre de un pez y Jonás dentro del vientre de ese pez le dijo, Señor, si tú me sacas de aquí, yo voy a cumplir el mandato. ¿Sabes por qué estaba Jonás en el vientre del pez? Porque Dios le dijo, yo quiero que le prediques a Nínive, y él se rehusó. Y en vez de irse a Nínive, se subió a un autobús, a un barco, a una embarcación que iba a Tarsis. Y en ese viaje a Tarsis vino una tormenta, echan suertes porque dice, alguien pecó, alguien falló, porque nos está yendo tan mal. Y entonces dijo él, no, ya ni echen suerte, yo soy el que ando mal. Y entonces lo echaron al mar, porque él dijo, échenme al mar y se va a sosegar el mar. Lo echan al mar y un gran pez lo toma, lo devora, lo mete a su estómago. Imagínate, dentro de un pez, ¿qué hay dentro de una panza de un pez tan grande? No lo masticó, se lo tragó completito. Y dice la palabra que ahí Jonás clamó e invocó a Dios y dijo, voy a pagar mis votos, Señor. Siempre que estamos en un momento difícil, por lo regular el hombre hace pactos con Dios. Y si tú has hecho pactos con Dios, cumple esos pactos que tienes con el Señor, porque el Señor no los va a demandar. A mí, 2 años después de ese pacto que te platiqué, el Señor me lo recordó y fue cuando dije, sí, Señor, yo te dije que te iba a servir y yo te voy a seguir sirviendo. Para ese entonces yo estaba comprometido en la iglesia, involucrado en la iglesia, y eso para mí ya no fue un pendiente, sino Dios me dijo, acuérdate que tienes un compromiso conmigo. Entonces más reafirmé mi compromiso con Dios. Ahora bien, Dios no le puede confiar cosas a los niños espirituales. Dios le confía las cosas de Él, las cosas especiales de Él a la gente madura en la fe. Y por eso el apóstol dice, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, lo voy a volver a leer, dice, para que
híjole, en Efesios, capítulo 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una persona madura espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que seamos maduros? Segunda causa, razón por la que Dios quiere que seamos maduros. Porque ser un niño es sinónimo de carnalidad. O sea, el ser niño espiritual es un sinónimo de que no estamos caminando en el espíritu, sino en la carnalidad. Vamos a ver 1 Corintios 3, del 1 al 4. Y dice este pasaje: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, fíjate, ni sois capaces todavía. O sea, un niño espiritual hay que darle leche a cada rato, pero un maduro come 3 veces, pero comidas buenas y sabrosas, ¿verdad? Puedes darle carne, puedes darle filete, puedes darle pescado. No le des pescado a un niño, se va a atragantar, se va a atorar. Pero una persona madura puede comer con alimento sólido, pero un bebé espiritual tiene necesidad de leche. Versículo 3. Porque aún sois carnales, dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esta era una división que había en la iglesia de Corinto, porque cada quien tenía su líder y decía, yo soy de fulano, yo soy de mengano, y había una división. Entonces el apóstol los ubica y le dice, no, espérense, nadie de nosotros murió por ustedes. Yo, si acaso, bauticé 2, 3 personas, pero no sé si he bautizado más, ya ni me acuerdo, dijo. Pero Cristo no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el evangelio. O sea, su preocupación de que la gente fuera salva, y otros venían bautizando, pero él iba abriendo brecha, llevando la palabra, extendiendo el reino de Dios, enseñando, instruyendo, discipulando, formando líderes, formando discípulos. Ese es el trabajo que Dios le ha dado a la iglesia. La meta es perseguir el modelo. Que los discípulos que nacen, la meta es que un día nos parezcamos a Cristo. Cuando habla de perfecto, no es de que no va a cometer errores. Yo los cometo, a diario los cometo. Pero no se está refiriendo a que tú y yo no cometamos errores. Se está refiriendo a que nos convirtamos en gente madura espiritual. En gente con... Ahorita va otra razón. Voy a leerla. ¿Por qué Dios desea que seamos maduros? Porque cuando se es maduro, se nos puede hablar con sabiduría, ¿verdad? Con sabiduría del Espíritu Santo. Vamos a ver la cita en 1 Corintios 2:6. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿sí? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando se es una persona madura, entonces se nos puede hablar con la revelación y la sabiduría que da el Espíritu Santo. Pero cuando no lo vamos a captar. A veces estamos en una prédica, en una enseñanza donde se requiere más madurez, y dice, no le entendí al pastor, no supe ni qué dijo. Bueno, cuando tú lees la palabra, cuando tú te estás metiendo en la búsqueda de la presencia de Dios y de la lectura de la palabra, muchos no me van a dejar mentir, me dicen, pastor, lo que usted habló esta semana lo estuve meditando. Esta semana lo estuve estudiando. Esta semana estuve leyendo en estos pasajes. Y mire, Dios me confirma. Exactamente, así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va dando cada vez más entendimiento, discernimiento. Ahora bien, otra razón. ¿Por qué Dios quiere que seamos
maduros en la fe, porque a los maduros se les da alimento sólido. Vamos a verlo en Hebreos 5:14. A los maduros se les da alimento sólido. Lo mencioné hace un rato, pero quiero leerlo. Dice, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Voy a repetirlo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. A un bebé, si le damos alimento sólido, lo vamos a lastimar de su estómago, ¿sí? Pero los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, y no se está refiriendo a los sentidos de tu ojo, de tu visión, de tu oído, de tu gusto, de tu tacto, no se está refiriendo a esos sentidos, los 5 sentidos que tenemos como humanos. Se está refiriendo a los sentidos espirituales. Fíjate, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura discierne, espérate, esto esto no es de Dios, espérate, esto no es de Dios, esto no procede del Espíritu, espérate, no, yo tengo un rechazo hacia eso. Tiene un discernimiento, pero quien no, dice un niño, le dicen a un niño de 2 años, ven mi amor, ven, ahí va el bebé, y pum, se lo llevan, porque el bebé no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero una persona que tiene los sentidos ya ejercitados, discierne cuando... No, hay personas que me han dicho, pastor, a su desperté a las 3 de la mañana, se sentía una presencia diabólica tremenda y empecé a guerrear. Exactamente, discierne, ¿verdad? De repente otra persona dice, pastor, me desperté a las 4 de la mañana, sentía unas ganas de buscar a Dios, era el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona es madura, tiene el discernimiento, tiene sus sentidos ejercitados para discernir entre lo bueno y lo que no es de Dios, ¿verdad? Siguiente, porque a los maduros, ¿verdad? Voy a terminar con este pasaje, ya no se les extravía de la verdad. Un niño fácilmente lo engatusa, pero una persona madura no se le extravía de la verdad. Es una persona que dice, espera, tú dirás lo que quieras, pero la palabra de mi Señor dice esto, y sobre esto estoy fundado, sobre esto estoy cimentado. Es triste cuando hay gente que estuvo en la iglesia y de repente lo ves en una secta. ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Es algo triste. Dice el pasaje, versículo 14, para que ya no seamos, Efesios 4:14, dice, los maduros ya no se les extravía de la verdad. Por eso es un motivo más el por qué Dios quiere que seamos maduros. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Así que, amados, cuando se es maduro, tú estás cimentado en la palabra. Nuestro hermano Sergio, la pastora Rosita, que está en la presencia del Señor, él me lo platicó, él no nos ha platicado, ella también me lo platicaba, cómo en su caminar con el Señor, antes de que nosotros, mi esposa y yo y mi familia viniéramos, mis hijas, ellos tuvieron 3 pastores, y por situaciones que ellos no se lo explicaron, de repente esos pastores, pum, dejaron la obra. De alguna manera tuvieron sus tropiezos, y en esos tropiezos el hermano Sergio, en los tropiezos de los pastores, el hermano Sergio, la pastora Rosita, ellos continuaron adelante. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando en una familia, la persona, cuando no son maduros, pum, cae el papá, pum, se va toda la familia. Cae la mamá, pum, ¿cómo se dice?
eh, se, se esparcen, ¿no? Se detienen en el caminar con Dios. Cuando me entrego al Señor, amados, quien me invita a la iglesia de Oluta fue mi hermana. Y como a los 2 años y medio, mi hermana se apartó del Señor. Pero yo no me aparté, porque mis raíces ya no estaban en la invitación de mi hermana. Originalmente sí, pero mis raíces ahora estaban en el Señor, en mi relación con Él. Si alguien se cae, va a ser triste, pero tú no tienes por qué apartarte de Dios. Dice aquí la palabra, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y por último, ¿cómo se crece espiritualmente? Aquí cierro. Según Efesios 4:15, se crece espiritualmente siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es lo que tú más debes de perseguir? La verdad en amor. La verdad, buscar la palabra, buscar la palabra, buscar la palabra, buscar su presencia. ¿Sí? No llenarte de un conocimiento intelectual, sino de las cosas que te va revelando el Espíritu. Buscar al Espíritu Santo. Cuando tú vengas a la palabra, antes de leer la palabra, ora al Espíritu Santo para que Él te revele lo que está en su corazón. Una palabra te puede transformar la vida. Una palabra te puede catapultar y te puede llevar a más entendimiento, a más madurez. Por eso tú no te debes de perder ningún servicio, ninguna reunión, porque una palabra puede cambiar, puede modificar, puede transformar, puede impactar. Una palabra, una rema del Espíritu, la suelta el Señor y de repente, esa palabra, y eso te cambia, eso te transforma. Escúchame. Yo en una ocasión en un servicio, quizás no lo he platicado mucho, pero yo estuve enamorado de una chica por 7 años, y en un servicio después de 2 años que yo había terminado con esa chica, o ella me terminó, ya no me acuerdo cómo estuvo ahí, yo no me la podía sacar de ahí, de adentro. Y en una ocasión el pastor leyó Proverbios 31:30, ese pasaje jamás se me va a olvidar. Dice, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En el momento que el pastor estaba recitando, leyendo ese pasaje, leyendo la palabra de Dios, amados, yo sentí que literalmente algo se arrancó de mi corazón. Algo salió. Cuando estaba leyendo ese pasaje, yo estaba pensando en esa chica. Algo salió. Y yo sentí que al momento que se arranca eso, como cuando un vapor sale, ¿no? Y a la hora que sale, yo sentí, hasta ruido hizo en mis oídos cuando salió. Amado, se rompió una atadura, se rompió un lazo emocional, una atadura emocional yo tenía ahí. Y el Espíritu Santo la rompió. ¿Sabes cómo lo hizo? Con el poder de su palabra. La palabra tiene el poder de liberar. La palabra tiene el poder de restaurar. La palabra tiene el poder de sanar. La palabra tiene el poder de dar vida. La palabra tiene el poder de ungir. La palabra tiene el poder de llenar de fuerza, de gozo, de fe. La palabra es todo para la iglesia. Debe de ser todo para la iglesia. Y por eso, ¿cómo se crece? Siguiendo la verdad en amor. Caminando en la verdad, buscando la verdad, practicando la verdad, hablando la verdad. Así se crece. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En Hebreos 12:14 también nos dice cómo se crece. Hebreos 12:14. Y dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz. ¿Cómo se crece? Siguiendo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo se crece, amados? Asociándonos. Voy con el punto 3 de cómo se crece espiritualmente. Primero, segundo, siguiendo la verdad en amor. Segundo, siguiendo la paz y la santidad. Tercero, asociándonos con personas que buscan genuinamente
al Señor y al Espíritu Santo. Así se crece, amados. No se crece de otra manera. Se crece también asociándonos con personas que buscan genuinamente al Señor y al Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros estemos conectados con nuestros líderes, estemos conectados con los pastores, cada líder conectado con el pastor y cada discípulo conectado con sus líderes. Y es un escalafón donde la relación, la conexión, dice la palabra que la unción empieza desde la cabeza y baja por la barba y llega hasta el borde de las vestiduras. Cuando la unción está cayendo, te llega hasta el borde, hasta el final. No hay nadie que se quede fuera de esa unción. Así que, amados, es tan importante. Dice el pasaje de 1 de Timoteo 2:22. Ya estoy finalizando. Dice así. Ay, jole, no es 2:22, 1 de Timoteo. Creo que es segunda, permítame. Equivocación. Segunda de Timoteo 2:22. Así que si alguno 2:22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Aquí está otra vez diciendo qué es lo que hay que seguir para crecer. Sigue la justicia. Apartémonos de toda injusticia, amados. Segundo, la fe. O sea, saquemos la incredulidad de nuestros corazones con el poder de la palabra. El amor. Hay que seguir el amor. Todo lo que tiene que ver con el amor de Dios. Y el amor está descrito en 1 de Corintios capítulo 13. Y la paz, que tu corazón nunca pierda la paz. Y si la pierde, humíllate al Señor para que volvamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué te parece que oremos a Dios y le pidamos al Espíritu Santo que podamos perseguir el modelo que es Cristo Jesús? Ser como Cristo, estar a la estatura y a la medida de Cristo el Señor, pero siendo perfectos. Y la palabra perfectos es ese significado de la palabra perfecto en este pasaje: es madurez, es integridad, es ser completos, es ser maduros, desarrollados, adultos. Bien desarrollados, adultos. Así que, amados, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a crecer y a madurar, a dejar de ser niños y avanzar hacia el propósito y a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pido que des entendimiento a cada uno de tus hijos en esta noche, que los jóvenes, niños, que los adultos, Señor, todos los ancianos podamos entender tu palabra, podamos crecer en la fe, podamos seguir la justicia, seguir la paz, seguir la santidad, seguir la verdad, seguir, Señor, creciendo en el amor y asociarnos con las personas correctas, Padre. Tú deseas que podamos salir de la inmadurez espiritual y avanzar hacia la madurez espiritual, Señor, para que seamos una iglesia, Padre, que podamos discernir entre el bien y el mal, para que seamos una iglesia firme, una iglesia con raíces profundas en tu palabra, que las cosas que vengan en lo porvenir, aun si personas muy cercanas a nosotros se llegasen a apartar, Señor, nosotros permanecer firmes, plantados en la roca que es Cristo Jesús. Señor, que nada nos pueda mover y separar, como dijo el apóstol Pablo en Romanos, del amor que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni desnudez, ni persecución, ni hambre, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni potestades, nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. Padre, ayuda a tu iglesia, que cada día busquemos esa madurez espiritual, ese crecimiento espiritual que viene por el Espíritu Santo, viene por la revelación que el Espíritu nos va dando a medida que buscamos tu palabra y tu presencia. Hoy bendigo a tu iglesia, Padre. Oro que la unción venga sobre ellos, esa unción que les va a llevar a entender las cosas, a discernir las cosas,
Pido esa unción de revelación, esa unción de entendimiento, esa unción de discernimiento de tu palabra. Señor, que los ojos se abran, Padre. Abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros para entender y discernir lo que viene de ti, Señor. Lo que tú nos quieres revelar para que sigamos creciendo y siendo personas maduras en la fe. En el nombre de Jesús te lo pido y hoy te doy muchas gracias. Amén y amén. Amados, hemos terminado y quiero solamente recordarles que hemos reactivado, vuelto a anunciar el domingo pasado, poder estar levantando altar de adoración a nuestro Dios. Yo quiero animarte, si tú todavía no te has integrado, no te has reportado con tu líder de célula, o si no estás pudiendo estar en alguna célula, repórtate con nosotros directamente, pero lo mejor es que estés en una célula, te lo aseguro. Estar en una célula es mucho, mucho que mejor, es parte del diseño y la visión que estamos realizando como iglesia del Señor. Y yo quiero animarte a que levantes tu altar de adoración, que no dejes de levantar tu altar de adoración y que en medio de ese altar tú puedas elevar también, después de esa adoración al cielo, adoración a nuestro Padre Celestial, peticiones, intercesión por las personas que están necesitando de nuestra intercesión delante del trono de Dios. Así que, amados, te animo. Y que también este próximo domingo, no se te olvide, tendremos nuestra Santa Cena. La vamos a celebrar durante nuestro servicio a las 11 de la mañana. Así que prepárate, estate listo, por favor. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.